La gallina y Nurongi. Eso pasa cuando uno se lanza sin pensar. Al final te quedas mirando al techo. Escrito por Jung Ha-sop, ilustrado por Han Byung-oh. Kikun Dotori Publishing Company. Había una vez una gallina que vivía en una casa en el campo. Todos los días ponía un huevo y su dueño la quería mucho. Un día, el dueño trajo a casa un cachorro. El cachorrito se llamaba Nurongi y apenas podía caminar con sus patitas temblorosas. Su dueño le construyó una casita en una esquina del patio. La gallina se acercó a Nurongi y lo miró como diciendo: ¿Quién eres tú? Parpadeó con sus ojos afilados, movió la cabeza y marchó directamente hacia él. Entonces, ¡pic!, le dio un golpe en la cabeza con su afilado pico. ¡Ay! ¡Ay!, lloró Nurongi, encogiéndose de miedo. La gallina incluso se comía su comida, como si le perteneciera. Nurongi no se atrevía a detenerla, solo la observaba en silencio. Nurongi esperaba que la gallina se alimentara y quedara satisfecha. Después, por fin comía él. Esto pasaba todos los días. Cada vez que Nurongi veía a la gallina, retrocedía lentamente. Al año siguiente llegó la primavera. La gallina se sentó sobre sus huevos para mantenerlos calientes. Nurongi caminaba a su alrededor curioso. Nurongi ya no era un cachorrito. Se había convertido en un perro adulto. Por fin, los huevos sobre los que la gallina había estado sentada comenzaron a romperse. 1, 2, 3, 4... En total, eran 9 pollitos. Los pollitos piaban y seguían a su madre a todos lados. La gallina alimentaba a sus pollitos con la comida de Nurongi, luego deambulaba por todo el patio. Nurongi también intentaba seguir a los pollitos, pero la gallina siempre se le lanzaba encima con el pico en alto. Un día, Nurongi intentó jugar con los pollitos mientras la gallina no miraba, pero accidentalmente lastimó a uno. La gallina se enfureció y corrió hacia él, picoteándolo una y otra vez. ¡Ay, ay!, gritó Nurongi, corriendo tan rápido como podía. Después de eso, Nurongi no se acercó más a los pollitos. La gallina siempre lo echaba. Un día, el dueño vendió a todos los pollitos. Pero la gallina actuó como si todo fuera culpa de Nurongi y se volvió aún más agresiva. Perseguía y molestaba a Nurongi como si quisiera desquitarse con él. Nurongi huía de la gallina, dando vueltas por el patio y escapando a toda prisa hacia el patio trasero. Pronto quedó acorralado contra una pared. La gallina picoteaba a Nurongi sin piedad. Nurongi no aguantó más y sin pensarlo dio un manotazo con una de sus patas delanteras. Pero entonces, de repente, la gallina se quedó inmóvil y retrocedió sorprendida. Cuando la gallina volvió a atacarlo, Nurongi la golpeó otra vez. La gallina cayó de espaldas. Sintiendo valor, Nurongi intentó morderla. Pero la gallina se giró rápidamente y salió corriendo. Nurongi salió corriendo tras ella. Del patio trasero al delantero, bordeando la pared y de vuelta otra vez. La gallina corría en zigzags tratando de escapar de Nurongi, mientras él la seguía de cerca. ¡Plup, plup!, gritaba la gallina al correr. Y
¡Go, wow!, ladraba Nurongi mientras la perseguía. Finalmente, la gallina quedó acorralada sin escapatoria. Nurongi le gruñó y le mostró los dientes, listo para vengarse. La gallina, llena de miedo, se agazapó en el suelo. De repente, Nurongi se lanzó contra ella. Pero justo entonces, la gallina batió sus alas y voló directo al techo. Nurongi se detuvo y miró hacia el techo, sorprendido. No tenía idea de que la gallina podía volar. El dueño chasqueó la lengua y dijo: «Eso pasa cuando uno se lanza sin pensar. Al final te quedas mirando al techo». Después de eso, la gallina nunca más molestó a Nurongi ni le robó la comida. Y Nurongi tampoco volvió a molestar a la gallina. Él sabía que si lo hacía, ella podría volar al techo otra vez. Desde entonces, la gallina y Nurongi vivieron juntos en paz en el mismo patio.